Bueno, pues si gusta acompañarme a Filipenses 2, versos 12 y 13. La carta de Filipenses, capítulo 2, versos 12 y 13. El título de este tema que vamos a tener la oportunidad de compartir en esta tarde, pues yo le puse ahí un nombre, usted lo puede cambiar si gusta, pero el nombre que yo le he puesto es aceptar la voluntad de Dios o la buena voluntad de Dios, ¿no?, en nuestras vidas, ¿sí? Aceptar la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a Filipenses, capítulo 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Estamos? Bien. En esta porción que acabamos de leer encontramos 4 puntos importantes que debemos de considerar. Y vamos del primero, y aunque nos vamos a detener más a medida que vayamos en estos puntos hasta al final, ¿no? Nos va a ocupar un poquito más porque vamos a ir a esa buena voluntad del Señor para nuestras vidas. Pero el primer punto importante que debemos de considerar es el que encontramos al principio, ¿no? Dice, como siempre habéis obedecido, dice el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Filipos. Y la obediencia no está, dice, como siempre, no pone, dice, como en algunas ocasiones, o en fin. Dice, incluso, dice, y cuando he estado en presente con ustedes y también cuando he estado, dice, aún más, cuando no estoy presente, estoy ausente, aún más deben de obedecer, ¿no? Tener esta obediencia. Y la obediencia no está condicionada a una situación o las circunstancias, ¿no?, que nos afecten en nuestro caminar cristiano. La obediencia es un resultado de hacer lo correcto, ¿sí? Y hacemos lo correcto por ser forzados a obedecer o porque no nos queda otra, ¿sí? Que también se puede dar este caso, ¿no? A veces porque como que somos forzados, hay algunas instituciones o organismos que pueden igual llevar un poco a ese punto, ¿no?, de una obediencia, digamos, como ciega, ¿no? O sea, tú obedeces porque obedeces, ¿no? ¿Sí? Pero estamos en una obediencia del corazón, estamos hablando de eso, de una obediencia del corazón, la obediencia bíblica, la obediencia perfecta, ¿sí? Y no está condicionada a esas cosas, ¿sí? No es porque nos obliguen a obedecer, ¿sí?, o porque no nos queda otra que obedecer, ¿sí? Bueno, la obediencia en el cristiano, es un resultado de hacer lo correcto. Es como resultado de hacer lo correcto, ¿sí? No por ser forzados a obedecer o porque no nos quede otra, debemos de obedecer porque amamos la verdad, ¿sí? Amamos la verdad, ¿sí? Y la verdad siempre nos llevará a hacer lo correcto, ¿sí? La verdad siempre nos llevará a esa parte. Aunque a veces, ¿sí?, aunque a veces no sea lo que esperamos o lo que deseamos para nosotros, ¿sí? Porque no está condicionado, ¿sí? Obedecemos. ¿Por qué? Porque amamos la verdad y la verdad nos lleva a hacer lo correcto, ¿sí? Bueno, después el apóstol Pablo le dice a los hermanos ahí en Filipos, dice, ocupaos en vuestra salvación. Y también nos lo dice a nosotros, claro.
ocupaos en vuestra salvación. La salvación es un don que viene de lo alto. Por tanto, es un regalo, ¿sí? Es un regalo que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan? El que tiene al Hijo tiene la vida, ¿no? En 1 Juan 5:12. No hay otra forma de conseguir esta salvación. No es por las buenas obras ni por los sacrificios, que seguramente estaríamos dispuestos a hacerlos también, ¿sí? Pero solo por la fe en Cristo, ¿sí? El hombre obtiene esta salvación tan grande. En la carta de Tito, capítulo 3, por favor, verso 4 y 6, Tito 3, 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Bueno, aquí ya pues, nos lo deja bien, ¿sí? Bien clarito, ¿no? Que nos salvó no por obras de justicia, y está hablando no por obras de justicia, las mejores obras que el hombre pueda hacer, dice, pero eso no va a ser así. No podemos alcanzar o tener la salvación por medio de estas obras, ¿sí? Dice que hubiéramos hecho. Y comienza a dar un listado, 3 cosas habla, ¿no? Sino por su misericordia, el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vemos que primera es por misericordia de Dios, o sea, por el amor de Dios, ¿sí? Segundo, por el perdón, ¿sí? Por la limpieza, el lavamiento, perdón, ¿sí? De nuestros pecados, la limpieza, ¿sí? Y tercero, por la renovación, la regeneración o renovación en el Espíritu Santo, o por una nueva vida, un renuevo espiritual, un nuevo corazón, ¿sí? Solo por medio del sacrificio y la resurrección de Cristo, el hombre alcanza la salvación. Claro está, el hombre tiene que reconocer, ¿sí? Aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora bien, el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos de Filipo y a nosotros que ellos son responsables de ocuparse de su salvación. Claro está también que esto no es porque corra el riesgo de perderse, ¿sí? Esto hay que entenderlo bien, ¿no? No es porque corra el riesgo de perderse, puesto que ya todos tenemos esta completa seguridad, ¿no? De que la salvación es y pertenece a la eternidad de Dios. A la eternidad de Dios. La salvación viene de lo alto, viene de Dios, ¿sí? Dios es eterno. Entonces, surge una pregunta: ¿de qué nos tenemos que ocupar? Bueno, pues de vivir precisamente en esa eternidad, ¿sí? De vivir precisamente en esa eternidad. Que es la eternidad de Dios, ¿sí? Y esto solamente se puede hacer por medio de su Santo Espíritu, que mora en nosotros y nos guía permanentemente a estar firmes en la comunión con el Señor. Entonces, cuanto más vivimos en el Espíritu, cuanto más vivimos en esa comunión con el Señor, pues más afirmado está nuestro corazón también y nuestra salvación también, ¿sí? Pero pues, hay que estar ahí. Tenemos que estar con esa actitud, con ese deseo, con ese anhelo, con ese compromiso también, ¿no? De vivir, ¿sí? Cercanos, lo más cercanos
¿sí?, al Señor. ¿Sí? Y entonces, cuando tenemos esta actitud en nosotros y este compromiso, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos ocupando, ¿sí? Estamos siendo responsables, ¿sí?, de este consejo y esta exhortación que el apóstol Pablo nos hace también. Ocupaos de vuestra salvación, ¿sí? No es que la salvación se pierda, ¿sí?, como algunos piensan, no, la salvación es eterna, pero el hombre es el que está perdido y el hombre es el que puede perderse, ¿sí? Es diferente, es muy diferente eso, ¿sí? Entonces, ya el regalo lo tenemos, la salvación la tenemos, la salvación es eterna. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi responsabilidad? Ocuparme de ella, ¿sí? Vivir de acuerdo, ¿sí?, a la vida que proviene de Dios, ¿sí? Una nueva vida. Para ayudarnos a vivir dentro de esta salvación, ¿sí?, de esta nueva vida en Cristo Jesús, debemos de ser hombres y mujeres temerosos de Dios. La verdad de Dios en nuestros corazones trae consigo un temor y un temblor. Al darnos cuenta, ¿no?, al darnos cuenta de nuestra condición delante del Dios Santo y Creador de los cielos y de la tierra, cuando el hombre, ¿sí?, el hombre, la mujer, llega a ese momento de conocer de que la verdad de Dios viene a su vida, ¿sí?, y que Dios se manifiesta en nosotros, ¿sí?, una verdad que no conocíamos antes, que no la conocía, la ignorábamos por completo, pero ahora se ha manifestado en nosotros. Entonces, a partir de ese momento, nace en nuestros corazones un temor reverente a Dios, ¿sí? Ahí también nos damos cuenta, ¿sí?, de nuestra condición delante del Señor. Hasta ahí, pues nuestra condición era lo que menos nos preocupaba, ¿sí? Hacíamos lo que queríamos y no rendíamos a cuentas a nadie, casi nadie, ¿no? Y así era nuestra vida, ¿sí? Era nuestra vida, por tanto, pues hacíamos lo que queríamos. Pero a partir de ese momento nos damos cuenta que sí tenemos que rendir cuentas al Dios creador, ¿sí?, que Dios existe, que es real, que vive, que tiene poder para cambiar, transformar las vidas, ¿sí?, y que es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, si nosotros aceptamos esta verdad de Dios, ¿sí? Y a partir de ahí, pues somos mujeres y hombres temerosos de Dios, ¿sí?, porque la verdad de Dios ya está en nosotros, mora en nosotros. Hebreos capítulo 12, 28. Para terminar esta parte, la primera parte de esta porción que estamos viendo en Filipenses, Hebreos 12, 28, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, nuevamente, ¿sí?, dice, entonces ya estamos, ¿sí?, ya entramos, el reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas, ya estamos dentro de ese reino de los cielos, ya formamos parte del plan de salvación que Dios tenía desde el principio en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ahí estamos nosotros, un reino inconmovible, ¿sí?, eterno, una vida eterna. Bueno, pues si estamos ahí, pues tengamos gratitud, ¿sí? Tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, ¿sí? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, ese es el temor reverente, es reconocer que Dios es Dios, ¿sí?, que Dios es Dios, ¿sí?, que es el Dios de nuestra salvación, ¿sí?,
Y entonces no podemos estar ahí, pues como a veces acostumbramos un poco a utilizar o a manipular nosotros las cosas a nuestro pues antojo, ¿no? A nuestra manera y a nuestros... tenemos que... Dios es Dios, ¿sí? Y nosotros estamos ahí, en nuestra condición de hombres, ¿sí? Pero hombres que antes estábamos perdidos y ahora estamos en ese reino inconmovible, un reino eterno. Amén. Bueno, seguimos ahí en Filipenses 2, ahora sí vamos al 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dos cosas, ¿sí? Bueno, tres cosas. Primera, la más importante, ¿sí? Dios es el que en vosotros produce. Es Dios, no somos nosotros, no somos nosotros, ¿sí? Es Dios en nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros es quien produce, a diferencia de las obras de la carne, ¿sí? Que como nos encontramos ahí en Gálatas capítulo 5, ¿no? Que manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Entonces las obras de la carne se manifiestan por sí mismas, solas, porque están en nuestra naturaleza, en esa naturaleza pecaminosa, en esta naturaleza que está predestinada a quedarse aquí, ¿sí? Nuestro espíritu, nuestro alma, ¿sí? Es el que se va, ¿sí? Con el Señor. Entonces, manifiestas son las obras de la carne, pero lo que el Espíritu produce, ¿sí? Entonces lo produce el Espíritu, no nosotros, sino es Dios, ¿sí? A través de su Espíritu Santo, quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿no? Y todo lo que el Señor produce en nosotros está relacionado con la vida eterna, con su reino eterno. Todo proviene de Él y va hacia Él, ¿sí? Porque ese es el propósito de nuestras vidas, ¿sí? Ese es el propósito de los cristianos, es glorificar a Cristo, glorificarle con nuestras vidas, ¿sí? A Él sean la honra y sea la gloria por siempre, ¿sí? Bueno, el querer como el hacer, dos cosas. El querer, tener un deseo ferviente en nuestros corazones de hacer la buena voluntad del Señor, amarlo, obedecerlo, serle fiel, servirle con agrado, ser instrumentos útiles en sus manos y tantas cosas más, ¿sí? Ese es el deseo de todo cristiano, ¿sí? Tener este deseo. Bueno, el querer. Vamos con el hacer, llevar a cabo, ¿no? A llevar a cabo estos buenos deseos. Pero solo lo vamos a poder lograr porque el Señor lo hace posible en nosotros. Tanto el deseo como el hacerlo es como resultado de la nueva vida en Cristo. En esa nueva vida, donde encontramos, ¿qué es lo que encontramos en esa nueva vida? Pues encontramos nuevos deseos, ¿sí? Nuevos pensamientos, nuevas intenciones, nuevos compromisos, nuevas actitudes, nuevas fuerzas, una nueva confianza y tantas cosas más que solamente las podemos encontrar, hallar en la nueva vida en Cristo Jesús. Todo es nuevo, ¿sí? Todo es nuevo. Como nos dice también el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 17 y 18, yo se lo puedo leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. O sea, dos cosas, ¿no?
bien importantes, que las cosas viejas ya pasaron. No tenemos que estar mirando esas cosas viejas, no tenemos que traerlas a nuestro recuerdo, a nuestra memoria. No tenemos que quedarnos ahí clavados con lo que hicimos, con las cosas que a veces nos dan hasta pena y vergüenza recordarlas. Esas cosas ya pasaron ya. Dios no las tiene en cuenta. Dios perdona y olvida, ¿sí? Y trae un renuevo a nuestras vidas, trae estas cosas nuevas. Todo es hecho nuevo. Entonces, dejemos esas cosas, ¿sí? Dejémoslas ya, ¿sí? Porque si las miramos, cuanto más las miramos, pues no podemos avanzar, ¿eh? Porque estamos mirando para atrás. Imagínense, si estamos corriendo en esta carrera y miramos para atrás, pues ¿cuánto estamos avanzando, no? Pues nada, estamos detenidos ahí, nos detenemos. Entonces, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que mirar las cosas nuevas. Entonces, esto es bien importante. Ya, las cosas viejas pasaron. Y la otra parte, también, aún más importante, todas son hechas nuevas. Nuevos pensamientos, nuevos planes, nuevos proyectos, nuevos compromisos, nueva confianza. Es nuevo todo es nuevo, ¿sí? Gracias a Dios. Amén. Seguimos. Y todo esto por su buena voluntad, ¿sí? Por su buena voluntad. Es ahí donde queremos llegar. Dos ejemplos para ayudarnos a ilustrar este pasaje de la Escritura, esta enseñanza, ¿no? Que queremos que el Señor nos hable a cada uno de nosotros por su buena voluntad. Y el primer ejemplo lo vamos a ver en dos reyes, vamos a utilizar dos reyes. El primero, el rey David. Salmo 84, verso 1. Por favor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bueno, este deseo de David por la casa de Dios siempre estuvo presente durante todo su reinado. Él tenía el deseo, y así lo expresó al Señor, de construir una casa para que la presencia de Dios morase en ella. Y en este caso, pues, era en Jerusalén, en la ciudad de David. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? En Primera de Crónicas 17, verso 1 y 4. Primera de Crónicas, capítulo 17, 1 al 4. Aconteció que morando David en su casa, ahí estaba David, en su palacio, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Se estaba refiriendo al tabernáculo, ¿sí? Y Natán dijo a David, Natán era el profeta Natán, ¿no? El hombre de Dios. Dice, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en la que habite, Vaya cambio, ¿no? Vaya cambio. Entonces vemos que el rey David tiene un tremendo y un excelente deseo ardiente de decir, ¿cómo es posible, no, de que yo esté viviendo en una casa de cedro, que no me falte de nada y
y que la presencia, el arca de Dios, lo que simbolizaba la presencia de Dios, esté entre cortinas nada más, ¿sí? Entonces él manifiesta su deseo de construir un templo para el Señor, para que la presencia de Dios morase en medio de su pueblo, ¿sí? En Jerusalén. Y claro, ante este deseo, el hombre de Dios, pues, no se lo pensó. Y así nos pasa también a nosotros. A veces nos vienen con muy buenas intenciones, escuchamos muy buenas intenciones bueno, pues como son buenos deseos, buenas intenciones, pues, órale, adelante. Pues está bien, adelante, y das tu aprobación. Pero ni David consultó en este momento al Señor, ni el hombre de Dios consultó al Señor. Entonces vino rápido, enseguida vino, ¿sí?, la respuesta que el Señor tenía para este asunto. ¿Sí? En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Cambio de planes. Cambio de planes, ¿sí? Tú no vas a hacer, ¿sí? Tú no vas a hacer que edifiques esta casa. Vamos a detenernos un momento ahí, ahora seguimos, pero para ver un poquito esta porción, este pasaje, por la importancia, ¿no?, y la enseñanza que tiene, ¿no?, pues para todos nosotros el entender y aceptar la buena voluntad de Dios para con nosotros. La principal razón por la que Dios niega a David el privilegio de construirle casa, templo, la encontramos en 1 Crónicas 22, 8. Yo solo leo nada más. Dice: porque tú has derramado mucha sangre. Porque tú has derramado mucha sangre. ¿Sí? Esa es la principal razón por la cual David no podía hacer. Él no iba a construir esta casa. David es un hombre de guerra y debe de continuar sus conquistas para ensanchar las fronteras de Israel. Además, la casa de Dios es casa de paz, ¿sí? Es casa de paz. Por lo tanto, no sería él, sino su hijo, quien tendría paz a lo largo de su reinado, y él construiría la casa de Dios. Vamos a verlo ahí, Primera de Reyes 5, verso 3 al 5, por favor. Ahora sí les he puesto ahí a tarea, ¿no? Sí, bueno, está bien. Pero vamos a ver, para entender bien esta parte, porque la palabra de Dios, y la palabra de Dios, ahí no hay falla, ¿eh? Tú sabes, es Salomón el que está hablando aquí, dice: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras, ¿sí? Nuevamente, ¿no? Por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora, Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Esto nos enseña que no siempre va a estar nuestros buenos deseos, nuestros buenos proyectos, nuestras buenas intenciones de acuerdo
a la voluntad de Dios, ¿sí? Alineados a la voluntad de Dios. No siempre. Habrá momentos, habrá veces que sí, y habrá otros momentos que no, ¿sí? Pero aquí lo importante es que la voluntad de Dios es inmovible, es inmovible. Dice que, Amos dice que vio una plomada, ¿sí? Que venía desde el cielo, ¿sí? Que caía desde el cielo, una plomada. Sabemos lo que es una plomada de albañil, ¿no? ¿Sí? Y esa plomada, dice, así era su voluntad, esta es la voluntad de Dios, esta es la palabra de Dios, es como una plomada, ¿sí? Esta no se va para acá ni se va para allá, no se mueve según nuestros intereses o deseos o lo que nosotros pensamos. O sea, la plomada está ahí. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es acercarnos siempre a la plomada, ¿sí? Es ahí donde está la bendición de Dios, ¿sí? Si tomamos las decisiones fuera de esa plomada, separados de esa plomada, porque pensamos, y no, pero es buen deseo, son buenas intenciones y yo me voy adelante con todo esto. Ok, pues tú te vas, pero por tu cuenta. Porque Dios está ahí, su voluntad está ahí, es inmovible. Estamos. A veces, no siempre, ¿verdad? Estará de acuerdo, ¿no? Nuestros deseos, pensamientos con la voluntad de Dios. Habrá momentos que sí, y en otros, como este ejemplo de David, será que no. Tú no me vas a edificar casa. Pero terminemos la narración de este acontecimiento, ¿no? Para ver cómo finalizó. Y no nos vayamos a quedar a medias, ¿no? Vamos ahí a Primera Crónicas 17, versos 7 al 15, por favor. Primera Crónicas 17, versos 7 al 15. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes, desde el tiempo en que puse los jueces sobre mi pueblo Israel. Mas humillaré a todos sus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová, que el Señor, te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, se refiere al rey Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¡Wow! Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Dios lo tomó, lo escogió a un joven pastor que estaba pastoreando sus ovejas y él no tenía ni la menor idea, ni un pensamiento de que esto iba a acontecer en su vida.
él estaba a lo suyo, cuidando sus ovejas. ¿Sí? Y nos narra su historia de la Biblia, ¿sí? Sobre la vida de David, que lo hacía con mucho celo, con mucho gusto. ¿Sí? No era un oficio, no era un trabajo desagradable para él. Él lo hacía con mucho gusto y defendía las ovejas de los peligros. O sea, él tenía ese amor por las ovejas. Él tenía este corazón de pastor ya. ¿Sí? Él tenía este corazón de pastor, David. Pero Dios dice, tengo un propósito para ti. Tú vas a ser un instrumento muy útil en mis manos. ¿Sí? Dice, tú vas a ser el príncipe, ¿sí? De Israel. Entonces, yo te escogí de detrás de las ovejas y te puse como príncipe de Israel. Ese era el llamado, ese era el propósito que Dios tenía para el rey David. Dice, no fue, para que construyeras la casa o el templo para el Señor. Fue para que fueses príncipe y lo hizo muy bien. Y lo hizo muy bien. ¿Sí? Y conquistó y extendió sus dominios, las fronteras de Israel. Y cuando él partió con el Señor, él dejó un legado a su hijo. ¿Un legado de qué? Un reino próspero, ¿sí? Próspero en gran manera y un reino en paz. No había conflictos, ¿sí? Ahora su hijo, su hijo, en esa paz, en ese reinado que le tocó ¿sí? vivir a Salomón, es cuando, ahora sí, como vimos anteriormente, yo construiré, ¿sí? La casa de Dios, porque la casa de Dios es casa de paz. David tenía este gran deseo de construir casa para el Señor, el cual no le fue concebido, como hemos podido ver. Pero Dios tenía algo más grande, mucho más grande para David. El Señor mismo le iba a construir casa. Te hago saber, además, que Jehová, el Señor, te edificará casa. Fíjense, o sea, David que quería, expresó su deseo de construir casa para el Señor, dice, tú no vas a edificar casa. Y se podía haber ido, ¿no? Pues, bueno, habrá que pensar e imaginarse un poquito, ¿no? O sea, hacer uso de la imaginación, pues cómo le vino esto a David, ¿no? Pues diría, vaya hombre, ¿será posible? Este era mi gran deseo, mi anhelo, y no va a ser posible. Pero David aceptó la buena voluntad de Dios, ¿sí? Es más, la aceptó y ya no vamos a tener tiempo, pero él aceptó y preparó todos los años que todavía le correspondió como en su reinado, ¿sí? Hasta partir con el Señor. Él, a partir de este momento, él preparó todos los materiales para que cuando llegase el momento su hijo pudiese construir la casa para el Señor. Dice, pues yo no lo voy a hacer, pero si la promesa es que mi hijo lo va a hacer, yo con gusto, con agrado, preparo todos los materiales, ¿sí? Para que él lo pueda hacer, y de los mejores materiales, o sea, que sea una casa como digna del Señor, ¿sí? Entonces tenemos que aceptar la buena voluntad de Dios, ¿sí? Aunque pues no esté de acuerdo a lo que nosotros no vaya de acuerdo a lo que nosotros hemos pensado o deseado, pero seguro que, como estamos viendo, que el Señor tenía algo mucho más grande para David. El Señor dice, yo te edificaré casa a ti, a tu linaje, a tu descendencia. De tu descendencia, dice, nacerá el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Imagínense, imagínense, qué promesa, ¿no? Tu trono será firme para siempre. Dios siempre tiene algo mejor preparado de antemano para sus hijos. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Estamos? Esa es la promesa también para nosotros. ¿Sí? Cosas que todavía nosotros no hemos visto, que no han subido a nuestro corazón, ¿sí? Que no hemos escuchado tan siquiera. Pero son las cosas que Dios tiene preparadas de antemano para nosotros, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el camino, ¿sí?, para poder alcanzar esas cosas, esa promesa? Esta es una bella promesa, todos la conocemos, pero ¿cuál es el camino? Es un camino que se llama fidelidad, amor, ¿sí?, para aquellos que le aman, que le aman. Si no somos esas personas, si no somos esos hijos que tienen este amor, este celo, este compromiso, ¿sí?, esta fidelidad, porque el amor, ¿en qué consiste el amor? Es fidelidad, es ese amor de Dios, ¿no? Es una fidelidad completa, ¿sí?, el uno hacia el otro, ¿sí? Entonces es cuando logramos alcanzar esas promesas de Dios. Y yo pensaba que mis planes eran buenos y fíjate, y el Señor lo que tenía para mí, ¿no? ¡Wow! Pues, Señor, para la siguiente me avisas, para que yo no ande desperdiciando mi tiempo, ¿no? No, no es así. Sí, no es así. Está bien. Nosotros tenemos que pensar y desear y proyectarnos hacia adelante con nuestras mejores intenciones. Claro que sí. Pero siempre con esta actitud de aceptar la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, porque siempre va a ser mejor, más excelente. Bueno, el otro ejemplo, segundo, otro rey, el rey Ezequías. Y cuando hablamos de este rey, pues todos también ya conocemos un poquito, pero él forma parte, Ezequías, de un reducido grupo de reyes que hicieron lo correcto delante del Señor y gobernaron bien al pueblo de Israel, a pesar, como también todos conocemos, del rey David, a pesar de sus defectos. Todos ellos tenían también sus defectos, tenían sus cualidades, sus virtudes, ¿sí?, pero también tenían sus defectos. Eran hombres, recuerden. Pero hombres de Dios. El defecto de Ezequías comenzó a manifestarse cuando suplicó al Señor por más años de vida, ¿sí?, y le fue concebido por su buen testimonio de servicio y amor al Señor en sus años de reinado. Pero el mal uso de estos años que le fueron concedido fue pues, un fracaso al final de sus días, y el juicio de Dios llegó a su vida también. Primera de Reyes, capítulo 20, verso 1 al 7, por favor. Primera de Reyes, capítulo 20, verso 1 al 7. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así. Entonces, el Señor dice así. ¿Estamos? Dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Verso 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad
y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga. ¿Y qué sucedió? Y sanó. Pues esta es una bella historia, ¿no? Porque dice, oye, pues este rey se enferma, es una enfermedad seria, grave, una enfermedad de muerte, y Dios mismo le hace, por medio de su profeta, Isaías, le da, incluso le dice, le avisa, le dice, ¿qué le dice? Ordena tu casa. Ordena. Nadie de nosotros, los que estamos aquí, sabemos en qué momento va a llegar para nosotros, ¿verdad? Este final. Nadie. Si tendríamos esta noticia, ¿sí? Aunque es una triste noticia y no nos va, ¿sí? Como vamos a ver, a dar mucho, en fin, motivos para gozarnos, pero es un privilegio saber, ¿no? Dice, Dios dice, ordena tu casa, haz lo que tengas que hacer, ¿sí? En tu casa, ordena tu casa, porque te vienes conmigo. Wow. Bueno, ¿cómo se lo tomó Ezequías? Pues como nos lo tomaríamos todos, ¿verdad? En este caso, ¿no? Y no se le ocurrió otra cosa que volverse. Dice que volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, y comenzó, ¿no? Dice, te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías. Y el corazón de Dios fue conmovido, ¿verdad? Fue conmovido. Y Dios mandó nuevamente, regresa a Isaías, el profeta, dice, y dile a Ezequías, se te concedió tu deseo, tu petición. 15 años más vas a tener de vida. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Si esta sería el final de una oración contestada y un deseo cumplido, pues sería muy especial, ¿no? Y una tremenda bendición. Pero el resultado o más bien, no fue el final, ¿no? No fue el final. Después de recibir este milagro en su vida, Ezequías se enorgulleció. ¿Sí? Ezequías se enorgulleció. O sea, todo ese buen testimonio que él dio al Señor para conmover el corazón de Dios, ¿sí? Su buen testimonio, cómo le amaba, cómo le servía, el compromiso que tenía y cómo él andaba delante de él correctamente. Dice, de repente, cuando él recibe este milagro, porque tremendo milagro, ¿no? Dios le concedió 15 años más de vida. Pues
no le correspondió de igual manera. Entonces Ezequías se enorgulleció de tal manera que provocó la ira de Dios. En Segunda de Crónicas, lo vamos a ver, Segunda de Crónicas 32, 24, 26. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte. Segunda Crónicas, nos vuelve a repetir un poquito este pasaje que vimos anteriormente en Reyes, pero ahora es en Crónicas, pero nos da más detalles, ¿sí? Nos da un poquito más de detalles. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías, ¿qué dice el verso 25? No correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Debemos de tener mucho cuidado con lo que pedimos. Porque seremos probados. Seremos probados, ¿sí? No pedimos y el Señor nos da esta gran bendición y así nada más. Está bien, yo te concedo tu petición, ¿sí? Te lo concedo, pero vas a ser probado, a ver si en verdad tu corazón es puro, íntegro, ¿sí? O sea, has sido sincero. Y bueno, ya vimos que no salió bien aprobado, ¿verdad? No salió bien, porque no correspondió con el bien que había sido hecho, sino que se enalteció. Regresamos ahí a Segunda de Reyes, capítulo 20, 12 al 19. Segunda de Reyes, capítulo 20, 12 al 19. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo, ¿sí? Y Ezequías los oyó y les mostró todas las casas de sus tesoros. Claro, ya para todo esto, ya Ezequías ya había recibido ya la sanidad, ¿no? Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos de la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Bueno, aquí se puede ver, ¿sí?, enaltecer del corazón, ¿no?, de Ezequías, esta vanagloria, ¿no?, del hombre, sí, que tiene pues este poder, ¿no?, como rey, ¿no?, como se enorgulleció. Y tenemos que tener mucho cuidado porque aquí es una clara enseñanza que el mucho poder en el corazón del hombre corrompe, siempre corrompe. El hombre el corazón no está creado y diseñado para asumir, para llevar ese poder, ¿sí? Al final el hombre se corrompe, ¿sí? Y aquí vemos un claro ejemplo, ¿sí? Él había hecho todo bien, hasta ese momento que
pidió, ¿sí? Tenía este deseo, tenía este anhelo, y pidió al Señor que le diese más vida, y el Señor le concedió 15 años más. Pero ¿de qué le sirvió? ¿Sí? ¿De qué le sirvió? Bueno, él mostró, sí, el problema es que cuando llegaron estos babilónicos, estos hombres, ¿sí? Él pues no tenía una actitud de humildad, de reconocer, y pues sí, estaba enfermo, y el Dios de Israel me sanó, ¿sí? Y me ha concedido más días a mi vida, ¿sí? Y ya está, ¿no? No, ¿qué es lo que hizo? Bueno, dice, no, pues pase, venga aquí, les voy a mostrar todos, ¿sí? Mis dominios, mi palacio, mis tesoros, todo, o sea, vanagloria nada más, pura vanagloria, ¿no? Y cuando es confrontado por el profeta, dice, ¿quiénes son estos hombres? ¿De dónde vienen estos hombres? Ah, no, vienen de lejos, son de Babilonia. Pero no dice que querían, ¿no? ¿Qué les has dicho? Y él no dice, hasta que la segunda vez que ya insiste, dice, pero... Y le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Dios había puesto esta prueba para él, para Ezequías, y no salió bien. Dios había permitido que esos hombres fuesen allí con un propósito de ser probado, y no salió bien. Y Ezequías respondió, vieron todo. No, él no tenía que haber enseñado nada, ¿sí? Bueno, seguimos en el verso 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo esto que has mostrado en tu casa, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado. ¿A dónde? ¿De dónde venían estos hombres? De Babilonia. Sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Aún le quedaba, ¿sí? Aún le quedaba ese amor y ese celo, ese temor de Dios en su vida, ¿sí? Y de aceptar la buena voluntad de Dios para su vida, ese juicio de Dios a su vida. Está bien. La voluntad de Dios es buena, ¿sí? Y la aceptó, ¿sí? Con sus consecuencias, claro. Podía haberlas evitado, ¿verdad? Claro que sí, las podía haber evitado. Qué bendición, cómo Dios le bendijo, ¿no?, a este hombre, y qué mal uso hizo de esta bendición de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? De ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, nos dice el apóstol Pablo. Sean buenos administradores de esas bendiciones que Dios les da, de esas promesas que Dios les ha dado para ustedes, para sus hijos, para la familia. Sean buenos administradores, porque van a ser probados, ¿sí? Para ver si somos dignos de esa bendición de Dios, ¿sí? Y si en este caso la libró él, dice que trajo paz, dice habrá, después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días, porque Dios le dijo, dice, en tus días habrá paz, pero después tus hijos, todos ellos van a sufrir las consecuencias. 100 años después, todos terminaron en Babilonia, cautivos, 100 años después, y fue llevado todas sus cosas a Babilonia, hasta los tesoros, hasta todo lo que estaba en el templo también. Bueno, este ejemplo nos ayuda a comprender la importancia de aceptar la buena voluntad de Dios en todo tiempo, incluyendo nuestro tiempo final de nuestros días.
Nadie quiere llegar hasta ese momento, ¿verdad? Nadie. Yo el primero. Nadie quiere llegar hasta ese momento. Todos queremos vivir. Todos queremos vivir. Cuanto más, mejor, ¿sí? Pero sabemos que está establecido, sí, para el hombre, que el hombre nazca y que muera también, ¿sí? Hay un tiempo establecido. Y eso no lo podemos cambiar. A no ser que lo cambie quien lo estableció, como vimos el ejemplo, ¿no? Para Ezequías, como Dios cambió, sí, le concedió y cambió ese tiempo y le dio 15 años más. Bueno, no solo debemos de, viendo un poco ese final de nuestros días, como lo vio también Ezequías, ¿qué tenía que haber hecho Ezequías desde un principio? Aceptar la voluntad. Ah, Señor, grande, bondadoso, bueno, glorioso eres tú, Señor, que te has dignado en ponerme sobre aviso, que ordene mi casa, sí, porque llega el final de mis días y me voy contigo. Y yo quiero acabar así, bien, ¿sí? Quiero acabar esta carrera con gozo, ¿no? Es lo que tenía que haber dicho, ¿sí? Y se hubiera evitado todo lo demás. Aunque después él aceptó la buena voluntad, pero ya había consecuencias, ya había consecuencias. Entonces no solo debemos de correr bien la carrera de la vida eterna, sino que debemos de correr esta carrera puesta la mirada en la meta y llegar al final, ¿cómo? Con gozo, acabar nuestra carrera con gozo, sí, como nos dice el apóstol Pablo, ya he acabado, ¿no? Ya he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero dice, la ha acabado con gozo, con gozo. Bueno, y por último, y ahora sí ya estamos finalizando, el ejemplo más sublime que tenemos de aceptar la buena voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿quién puede ser? Su Hijo amado, Jesucristo, ¿sí? Él se dispuso desde el principio de la creación a venir, ¿sí? en el rescate del hombre perdido. Juan 10, verso 10, yo he venido, ¿sí? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A eso vino Cristo, ¿sí? A darnos vida, ¿sí? Pero ya estaba predestinado antes del principio de la creación. Y Jesús mismo estaba dispuesto, ¿sí? A venir con este propósito de darnos vida, de alcanzar al hombre perdido. Jesús cumplió con su ministerio, ¿sí? En Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, ¿sí? Está orando al Padre, ¿sí? Está en esa comunión con el Padre. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Te he glorificado, ¿sí? He acabado, cumplió con su ministerio. Cristo entregó su vida al Padre por nosotros y lo hizo por amor. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre en la cruz, ¿sí? Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, hecho está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, ¿sí? Entregó el Espíritu, ¿sí? Aceptar la buena voluntad del Padre, ¿sí? Cristo murió, Cristo resucitó,
según la buena voluntad de Dios Padre. Y todos los que creen en el Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Finalizamos con Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sí? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que pensemos, que meditemos en esta palabra, que es un tema bien importante, que es el aceptar la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. La buena voluntad de Dios, ¿sí? Siempre será buena, siempre será buena, siempre será excelente, siempre será mejor que la nuestra, que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros planes o proyectos, ¿sí? Siempre, pero debemos de rendir, ¿sí?, nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ¿sí? Y aunque sean muy buenas ideas y muy buenas intenciones y todo lo que queramos, proyectar hacia adelante para hacer cosas que incluso en el nombre del Señor, Dios puede decir, no, está bien así, está bien, pero no. Qué bueno que tienes estas intenciones. Hay un pasaje también que Dios declara ahí, manifiesta, dice que las intenciones de David, y Dios le agradó las intenciones de David, le agradó, qué buenas intenciones, qué buen deseo, ¿sí? Pero no, ¿sí? Dice, yo tengo otro plan, yo tengo otro propósito, ¿sí? Y es mucho mejor que el tuyo. Él edificó casa a David. Fíjense cómo terminó la historia, ¿no? Él quería edificar casa al Señor y el Señor le edificó casa a él eternamente. Brindamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amén.